9 de la mañana con 41 minutos, seguimos acá en la redacción de La Tercera. Decíamos antes de la pausa, íbamos a conversar con el diputado del Partido Socialista, Denis Manucheri. Acá está sentado en la redacción de La Tercera. ¿Qué tal, diputado? Gracias por venir a la redacción. ¿Cómo le va? Placer, Wilson, placer, Rodrigo, poder estar acá. José Miguel Wilson, que reportea constantemente en la Cámara y el Senado, está junto a nosotros acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, diputado. Buenos días, Rodrigo. Gusto estar acá. Por favor, comience usted. El tema ha sido el examen de droga al subsecretario. Hay bastantes dudas del laboratorio. Me gustaría que si usted pudiera contar, porque ustedes como diputados también se someten a estos exámenes. ¿Cuál es el procedimiento? Porque la gente no sabe cuál es el mecanismo de... Porque hay mucha confusión de esto de la muestra, de la contramuestra, de este doble positivo. No sé si usted podría precisar cómo se hace el procedimiento con los parlamentarios al menos. Mire, yo quiero partir, José Miguel, Rodrigo, señalando la importancia de este tema. Para nosotros esto reviste dos temas que creo que son importantes el poder analizar. El primer término es el hecho que una autoridad que toma decisiones, a mi juicio, tiene que estar en su plena lucidez. Y en segundo término, dice relación con todo lo que implica que una autoridad pueda tener contacto con redes que abastecen droga. La droga que alguien consume no cae del techo. Probablemente alguien se la vendió, se la regaló, y esa autoridad puede terminar siendo susceptible de distintas presiones cuando hay distintos temas. Lo del subsecretario de Hacienda reviste especial gravedad, porque el subsecretario de Hacienda está en una cartera de la cual depende la unidad de análisis financiero, que es la UAF, que es donde se hace todo el control respecto de las cuentas bancarias, respecto del crimen organizado. Dicho eso, nosotros hemos impulsado una política respecto del control de drogas a las autoridades. A propósito de una indicación que hicimos con la entonces diputada, ahora senadora Chicardini, en la discusión de presupuesto, es que se originaron estos test de droga. Y la verdad es que lo que nosotros hemos visto ha sido una complejidad, porque el gobierno solo hace los test de droga una vez que nosotros vamos a la Contraloría, es decir, una vez que nosotros presionamos públicamente para la realización de estos test. Voy a hablar de los test oficiales, no los test que se pueden haber hecho anteriormente voluntarios que no tienen ningún tipo de regulación, sino un test regulado. Por tanto, nos parecía complejo que el gobierno se haya resistido primero a hacerlo, que haya autoridades que hayan esperado largo tiempo. Siempre uno puede pensar que algunas autoridades pueden estar esperando un periodo más bien de limpieza de algún consumo que puedan haber tenido, pero lo que acontece ahora con el subsecretario es completamente, a nuestro juicio, irregular, porque como bien dice José Miguel, los test de droga son test que se realizan ya con la contramuestra. Cuando nosotros en la Cámara de Diputados realizamos test, yo me he realizado ya 3 test, los 3 test negativos, el último test de droga que tuve fue en abril. Y ahí es muy claro, a ti te sacan las 2 muestras de inmediato. ¿Por qué te sacan las 2 muestras? Sí. Porque muestras de pelo en este caso. De pelo. Sí. ¿Por qué? Porque yo no saco nada con decir, mire, yo me hice un examen, salgo, por ejemplo, alguien sale positivo, espera 1 mes y medio y se saca otro mechón de pelo y dice, mire, no, ahora estoy negativo. ¿Por qué? Porque transcurrió 1 mes y medio. En ese mes y medio probablemente puede haber habido un cambio en su nivel de consumo y eso puede arrojar otros resultados. Por eso se toman de inmediato. Y nosotros en esto tenemos muchas interrogantes, porque el test de drogas que se toma el subsecretario se lo toma el 23 de junio. El gobierno comunica esto el 24 de julio. Casi 1 mes transcurre entre una decisión y la otra. En los resultados comúnmente, ¿cuánto demoran? 10, 15 días. 10, 15 días. De hecho, o sea, del 24 de junio, que fue el test, los primeros días de julio, a más tardar el 10 de julio podría haber estado el resultado, dice usted, y se demoraron hasta el 24 de julio. El laboratorio ayer ha señalado que ellos hicieron la segunda muestra, el segundo estudio, lo realizaron el día 8 de julio. Es decir, el 8 de julio... O sea, al primer... voy a ponerlo en simple, porque había 2 muestras de pelo, ¿no? Al primer mechón de pelo, el primer resultado que sale positivo fue el 24 de junio. ¿Cierto? Se realizó, y la sí. contramuestra a ese mismo mechón el 8 de julio. Se hace una segunda revisión a ese mechón de pelo del subsecretario. Mismo, sí. Pero hay un tema de fondo. O sea, el 8 de julio probablemente ya se les notificó
que ese examen era negativo, si se hace una segunda muestra, No, positivo, el 8 de en este julio, caso. que era positivo. Sí. Por tanto, surgen muchas incógnitas. La principal incógnita de esto es cuando supo el gobierno. Déjeme ir de lo más macro a lo más micro. ¿A usted le parece que cuando el gobierno, independiente de la fecha, porque vamos a entrar después en eso, por eso le digo, de lo más macro a lo micro, pero la decisión que toma el gobierno de sacar al subsecretario de su puesto porque dio positivo en un test de droga, ¿le parece una buena decisión que toma el gobierno? O sea, yo creo que es una decisión que está obligado, incluso creo que es una decisión, no tiene ninguna otra vía distinta. La probidad administrativa bien señala que una autoridad no puede tener dependencia de drogas. Los exámenes de pelo, para que también la gente lo sepa, miden dependencia de droga, a diferencia de un examen de orina, por ejemplo, que solo mide un consumo del fin de semana. Por eso la orina más bien ve si alguien en el carrete consumió, pasó una semana y punto, y se va. Y los exámenes de sangre también son menos, que a diferencia del pelo que tiene mucho más tiempo de estadía, ¿no? Claro, el examen de pelo mide eso. Por tanto, el gobierno yo creo que no Creo que tenía son ninguna 250 otra salida. días más o menos del examen hacia atrás. Así es. Ya, ok, dada esa decisión del gobierno, ¿qué es lo que usted encuentra raro más allá de las fechas, diputado? No, yo creo que lo que es complejo es si el gobierno, cuando supo el gobierno. Porque si hay un examen con un resultado previo, como el laboratorio está señalando, que tuvieron conocimiento el 8 de julio, sería importante poder conocer quienes supieron el 8 de julio. Supo el ministro Quirós, supo el ministro del Interior, supo el presidente de la República. ¿Por qué lo mantuvieron? ¿Habrá tenido relación con la discusión de la mega reforma, el hecho de mantenerlo y no sacarlo en el proceso de la discusión? Y eso a nosotros nos parecería que sería un hecho absolutamente grave. ¿Habrán hecho las denuncias en el Ministerio Público para poder ver de dónde provenía esa droga? ¿Cuál era la droga que habría consumido el subsecretario? Son incógnitas que a nuestro juicio no es tan clara. Yo creo que el gobierno ha tenido una posición más bien endeble, lo sacan, pero dicen, mire, esto es un examen, incluso hay voces que hablan de un examen preliminar. Esto no es un examen preliminar, es un examen definitivo. Lo que él está buscando es hacer otro examen, y el propio laboratorio ha señalado que es un examen que está planteándose de manera irregular, porque lo que él quiere es sacar ese mechón de pelo, tomarlo, echárselo al bolsillo y llevárselo a otro laboratorio. O sea, el laboratorio le dijo, mire, ¿sabe qué? Eso no corresponde. Porque imagínese usted llevarse un mechón de ese cabello a otro laboratorio, un laboratorio X, que nadie sabe quién es, que no hay un proceso de licitación, nadie sabe cuál es el acuerdo que puede tener con él, más bien pudiese levantar sospechas. Por eso estos procedimientos que son serios son tan reglados. Sí, mire, nosotros cuando nos hacemos en la Cámara de Diputados, en los exámenes, a ti te sacan el mechón de pelo, te guardan los dos mechones con guantes, toda la persona se lava antes, se pone guantes, los pone en una situación para que no se mezclen, los sella, te hace verificar que el sello tenga el mismo número que el mechón que tú estás sacando, saca ambas contramuestras para poder tener la muestra y la contramuestra. Te pregunta si tú consumes algún remedio. ¿Para qué? Para que efectivamente pueda haber un antecedente previo, decir, mire, hay determinada sustancia que está en una droga y está incluido. Hay drogas que abiertamente no existen en ningún remedio. O sea, la cocaína, si alguien da positivo por cocaína, no hay ningún remedio que tenga cocaína. Yo no sé cuál es la sustancia que habrá dado el subsecretario. No la sabe. Porque tampoco, no es público. Ya. Pero yo creo que un problema del gobierno es que no ha hecho públicos los exámenes, siendo que la legislación lo que señala es que son públicos. Nos levanta mucha sospecha la cantidad de autoridades que han salido del gobierno, todos por motivos personales, más o menos los tiempos coincidentes con los exámenes de droga, y la pregunta de fondo es que como no hay certeza, no hay publicación de los exámenes, uno pudiese preguntarse cuántas de esas autoridades que han salido pudieron haber dado positivo. Exactamente, pudieron haber dado positivo y le pueden haber dicho, mire, compadre, mejor renuncie y no hacemos público su examen. ¿Usted cree que gran parte de esos, cuántos llevamos, 31 seremis que han salido desde que apareció el gobierno, alguno de ellos pudo haber dado positivo y ante publicar esto, se le pide salir antes? Lo que nosotros consideramos es que es necesario que sea transparente. ¿Por qué? Porque efectivamente si no hay certeza respecto de la publicación de los exámenes, no hay certeza respecto de la salida de algunos subsecretarios. Algunos son por diversos motivos. Hay uno que salió por problemas sexuales, de delitos sexuales, pero hay otros que han salido está siendo investigado, hay un proceso abierto. Que hay un proceso abierto, pero es el motivo. Es la investigación.
pero nosotros no tenemos certeza respecto de lo que ha acontecido y esa falta de transparencia abre suspicacias. Déjeme volver a la figura del subsecretario, ¿no? O el ex subsecretario, porque usted parte diciendo es un cargo demasiado importante, ¿no? El test que se somete él en abril, de lo que ha dicho el gobierno, le salió negativo. Y entre abril y el 24 de junio, como me dice usted, hay otro examen. Entre abril y el 24 de junio, él estuvo negociando, conversando respecto a la mega reforma del gobierno, ¿no? Participando de las conversaciones con senadores, con diputados. O sea, parte del equipo de Quirós tratando de... Si uno sigue en estricto rigor lo que arroja el test de droga, uno pudiese afirmar responsablemente que toda esa negociación la hizo bajo el efecto de las drogas. Y eso, pero esa es una acusación muy grave. No es una acusación. Voy a hacer una constatación de hechos. O dejar entrever el 8 de julio, el 24 de junio se realiza examen de drogas. Ese examen de drogas es positivo. Durante ese periodo se está desarrollando toda la negociación de la mega reforma. Y anteriormente tuvo uno en abril que fue negativo. Sí, pero ese es de abril. Yo puedo haber tenido un examen, estamos nosotros hablando del examen de junio. No, eso le digo, entre abril y el 24 de junio... Yo no conozco la vida personal del subsecretario. ¿Sí? No es una Juan persona Pablo Rodríguez, que lo conozca personalmente. Ahora, lo que los hechos constatan es que en abril dio positivo, por tanto, en abril probablemente no habría consumido ningún tipo de droga, y en julio dio positivo. Por tanto, lo más probable es que él sí haya consumido algún tipo de droga. Sí, solo un detalle, porque a ver... Yo supongo que si es un remedio lo que arrojó ese examen, el gobierno no lo hubiese sacado. No, solo un detalle respecto al examen de abril que le da negativo. O sea, si él fuera un consumidor, ¿cierto? Todo esto en el caso hipotético, ¿no? Si fuera un consumidor, le habría arrojado positivo, porque... son 260 días más o menos que está la sustancia en el examen de pelo. Es decir, en noviembre del año pasado, o octubre del año pasado, si él era un consumidor, le habría aparecido en abril. Hipotéticamente digo, pero no le apareció. Entonces salió negativo en abril, pero no sabemos desde abril hasta el 24 de junio. No lo conozco, no sé qué le hará en su vida personal, y esto es muy claro, Rodrigo. Si usted nunca ha consumido drogas hasta una fecha y hasta esa fecha se hace un examen, probablemente no va a salir ese examen positivo, y si después consume droga, ese examen va a salir, o sea, va a salir antes negativo y después va a salir positivo. Se ha intentado generar una correlación entre ambos exámenes, como que si los exámenes fueran una cadena, y eso no es así. Hay un examen distinto. Las cadenas son para atrás. El de abril es de abril hacia atrás y el de junio entre junio y abril. Eso está claro. Exactamente. ¿Y a usted le parece que ahí... De hecho, los exámenes de droga tampoco miden, los exámenes de pelo, el consumo inmediato de drogas. No, tiene que ver también de la cercanía del por ejemplo, si una persona consume el fin de semana drogas y se hace un examen el día lunes, no va a salir positivo. También, bueno, imagino, es parte de la confusión que hay respecto, porque el examen de droga que se hacen en abril, el subsecretario y también el ministro, no se sabe todavía qué tipo de drogas se testearon, porque eso también es importante, el panel de drogas que se testeó. Entonces, no sé si es equivalente al panel de drogas que se testeó en los exámenes de junio, julio. Por lo tanto, eso es parte de la confusión. Usted ha anunciado que va a iniciar una comisión investigadora. Imagino que eso va a ser parte de los motivos a indagar, ¿no? Nosotros hemos, como bien dice usted, José Miguel, vamos a impulsar una comisión investigadora, porque yo creo que si uno analiza esta misma conversación, lo que hay son incógnitas que no han sido lo suficientemente aclaradas. No sabemos cuáles son los tipos de exámenes que realizó el gobierno, cuáles son las sustancias que el gobierno ha buscado. Entiendo, en este caso son anfetaminas, marihuana, opiáceos y cocaína. Bueno, más claro aún. La que estaba testeando. Más claro aún, pero eso no existe una oficina. Pero la de abril no se sabe. No existe una información oficial al respecto. Nosotros no sabemos en qué fecha el gobierno se enteró de esto. Y eso es muy importante, porque para nosotros sí es relevante saber cuánto tiempo el gobierno decide mantener a una autoridad en este cargo. Hasta cuando el gobierno salió, dijeron que ellos de inmediato supieron que habían sabido y que había salido de inmediato. Si fuese así, se abre la interrogante, porque el laboratorio que tiene un examen un mes antes no le informa al gobierno. Si le informó al gobierno, el gobierno tiene que señalar por qué lo mantuvo en el cargo. Si
rango medio tuvo esta información, ¿por qué no lo informó? Son situaciones que a mi juicio deben investigarse. Vienen una política muy dura respecto a las drogas que ha anunciado el gobierno. Nosotros hemos dicho que vamos a apoyar esa política. La reforma que anunció 4 días después. La reforma que a propósito de esto el gobierno anuncia. Yo entiendo que el gobierno está con una política de ir más allá. Nosotros apoyamos eso, de que podamos avanzar, porque nosotros creemos que las drogas son un problema para la democracia. O sea, una autoridad que está capturada por las drogas es una autoridad que, además de sus problemas propios de la lucidez que se necesita para poder ejercer un cargo, también tiene un problema respecto de la cooptación que puede haber del mundo de la droga, y por eso nosotros apoyamos esta política y creemos que el gobierno se queda corto en lo que propone. Nosotros vamos a, mediante indicaciones, proponer que esto vaya más allá, que se incluya al presidente de la República, que se incluya a el Poder Judicial, que se incluya a los fiscales, que se incluya a las Fuerzas Armadas, porque nos parece que son todas instituciones que tienen que estar libres de la influencia que puede venir desde el crimen organizado. Y el hecho de la cesación del cargo, porque hay parlamentarios que han planteado sus dudas, porque puede haber falsos positivos, como también advertía el exministro Mañalich. O sea, ese riesgo existe. Se habla de un 1%, hasta desde un 1 hasta un 5%. Y si se multiplica por por la la gran cantidad de exámenes que se van a hacer, pueden haber 50 casos positivos, posiblemente falsos. Si nosotros tomásemos el criterio del ministro Mañalich para no avanzar en esto, tampoco pudiésemos tener justicia. La justicia también se equivoca y muchas veces esa justicia termina con gente inocente en la cárcel. Eso acontece en un porcentaje. Por eso los fallos siempre son fuera de toda duda razonable. Por tanto, en los exámenes efectivamente puede haber un porcentaje que es menor. Ojo, los falsos positivos no es lo mismo que un falso negativo, porque un falso negativo lo que señala es que la cantidad de droga que alguien puede tener en la sangre no es lo suficiente y no marca positivo, pero esa persona sí puede haber consumido. Pero un falso positivo es más complejo, porque el laboratorio ya detectó esa droga. Entonces tiene que haber un error muy grosero o una contaminación cruzada para que eso sea falso, o el consumo de algún remedio que pueda ser asociado, pero también por lo mismo se les pregunta ante las personas si está consumiendo algún remedio. Entonces, a nuestro juicio, está bien que se pueda avanzar en esta medida, y nosotros vamos a apoyarla, pero creemos que debe ir más allá, debe ampliarse. Nosotros en la Cámara de Diputados, cuando un parlamentario es positivo, tiene una medida, que se abre el secreto bancario. Nosotros creemos que una autoridad que es sorprendida en el consumo de drogas tiene que abrirse el secreto bancario para saber... ¿Está de acuerdo con la cesación del cargo? Sí, estoy de acuerdo. Ya, solo para avanzar, porque nos quedan muchos temas más y tenemos muy poco tiempo, después viene Miguel Tapia, ¿sabe usted? A Viernes de Culto, acá a la tercera. Quería plantearle lo siguiente. ¿Qué pasaría? O sea, porque usted dice, deja entrever, no sabemos lo que pasó con Juan Pablo Rodríguez mientras estuvo negociando la mega reforma, no sabemos en qué condiciones, no tenemos claro eso porque el gobierno no ha sido transparente respecto a la fecha de cuándo se enteró de que dio positivo, ¿cierto? Si él saliera el martes, el miércoles de la próxima semana a decir, mira, me hice este examen en la Universidad Católica o en esta entidad reconocida internacionalmente y me salió negativo, ¿qué pensaría usted? No, un examen no dice relación nada que ver con el otro, o sea, nada que ver, porque un examen que se toma en junio, lo que dice es que en junio tenía droga en la sangre, y si se lo toma en agosto, lo que dice el de agosto es que ya no tiene droga en la sangre, por tanto no habría consumo en el periodo. Esto es pelo. Esto es pelo. Está bien, pero lo otro sería simplemente que se afirmase que el laboratorio manipuló su muestra. El examen de pelo es el que tiene más data, ¿no? Está bien, son 260 días por lo menos. Yo entiendo, Rodrigo, pero si existiese ese cuestionamiento, lo que debería el subsecretario es poner una demanda y decir que el laboratorio manipuló su muestra. 3 exámenes en el tiempo, uno positivo, uno negativo, uno positivo y uno negativo, pueden ser perfectamente los 3 válidos, porque en uno puede haber
no consumo de droga, en uno puede haber consumo de droga y en el otro nuevamente puede no haber habido consumo de droga, un periodo de tiempo, de limpieza. Entonces, no dice relación uno con lo otro. Él puede llegar con un examen ahora, si lo que importa no es el examen que se puede tomar ahora, lo que importa es el examen que se tomó cuando él era subsecretario. Ese es el examen relevante. Que ahora vaya, haga un examen, bien, si todo el mundo en la vida tiene el derecho a rehabilitarse, a enmendar su camino, y me parece muy bien, y uno no puede jugar a una persona a limpiar su imagen, a limpiar su sangre o lo que sea. Y eso para nosotros está bien. Lo que está en cuestión no es eso, lo que está en cuestión es el examen que se tomó el 23 de junio. Si el 23 de junio estaba bajo los efectos de la droga o no estaba bajo los efectos de la droga. Ese es el cuestionamiento de fondo. Y eso es lo que nosotros queremos avanzar en la discusión en una comisión investigadora. Porque además no es el único caso de droga. Tenemos otro Ceremi que renunció también por drogas. Y tenemos casos de muchos Ceremi que han salido y no sabemos por qué han salido. El senador Sangüesa dijo senador de la UDI, de gobierno, que habían muchos más casos de autoridades que han salido por droga. Yo no sé cuáles serán los antecedentes que maneja el senador Sangüesa. Son afirmaciones que son graves y serias y que a mi juicio no se le ha tomado el peso. Esta política nace, algunos se atribuyen que fue la diputada Pamela Giles, la UDI también se atribuye con el exdiputado Coloma. ¿Ustedes por qué recogen esta idea y la colocan en la ley de reajuste del sector público, que queda como ley permanente? Porque a pesar de que el reajuste se discute anualmente, quedó como una ley permanente. Sí. Este test nace por la indicación que hicimos con la senadora Chiccardini. Sí, claro. Hay mucha gente que efectivamente, como usted dice, Wilson, ha promovido esto, y nosotros presentamos esta indicación, que además adhirieron otros parlamentarios, porque nos parecía que justamente tiene que existir una línea férrea entre el consumo de drogas y las autoridades. ¿Y usted en su momento apoyaba estas iniciativas de la UDI y de la diputada Giles? Nosotros votamos a favor del test de droga de los parlamentarios. Es un test de droga que se hace a propósito de una votación que se asume en la sala y nosotros la respaldamos. O sea, siempre ha tenido una postura a favor de este mira, es que yo creo que porque son dos cosas. En la oposición actual, digamos, antiguo oficialismo, había bastante resistencia. Es que mire, yo no quiero juzgar a una persona que consume drogas. Yo creo que una persona que consume drogas puede tener una enfermedad, puede tener un nivel de adicción, y es una cosa terrible para la familia. La familia que tienen un miembro que ha caído en las drogas es gente que lo pasa muy mal, porque de verdad se cuestiona la familia. Por tanto, yo no quiero hacer un juicio ético ni de moral al respecto. Lo que sí me parece es que autoridades es complejo que al momento de tomar decisiones estén bajo los efectos de las drogas y que además puedan tener vínculos con el narcotráfico, porque como digo yo, una cosa es el consumidor de alguna manera requiere conseguir la droga y tarde o temprano puede terminar vinculado con alguien que abastece de droga, y eso, alguien que abastece de droga se llama narcotraficante, y eso es crimen organizado. Entonces esa autoridad incluso puede quedar susceptible de presiones, de chantaje, y eso nosotros tenemos que cuidarlo, porque yo creo que nuestro país además está en un momento que si no tomamos decisiones radicales respecto de la penetración del crimen organizado en el mundo de la política, esa vuelta no tiene vuelta atrás. Si nosotros revisamos la curva de Chile, hemos ido adquiriendo todas las características de los países en donde el crimen organizado ha penetrado con mucha fuerza. Y el punto de inflexión donde no hay vuelta atrás es cuando penetran las instituciones. Y es por eso que estamos a tiempo, porque hoy día nosotros no sabemos si ya hay vínculos del narcotráfico con el mundo de la política. Estamos aún a tiempo. Yo creo que la gran mayoría de mis colegas no tengo ningún antecedente de alguien que esté vinculado al narcotráfico. Pero si nosotros seguimos al ritmo en que va nuestro país, es cosa de tiempo que se empiecen a cooptar autoridades, y de eso no hay vuelta atrás. Quiero ir a otro tema, pero ¿le parece que va por buen camino la reforma al gobierno? ¿Ese que está viendo usted? Nosotros creemos que la reforma es aún insuficiente. Yo creo que hay que incluir jueces, fiscales, Fuerzas Armadas
y aquellos funcionarios que tomen decisiones relevantes en nuestro país. Oiga, lo cambio de tema. ¿Qué esperaría usted que hiciera el gobierno si efectivamente se contrata por parte de la Contraloría, ¿no? Que habría una investigación de un mal uso de auto fiscal por parte de la ministra del Deporte? Si se constata un mal uso del auto fiscal de la ministra del Deporte, la ministra tiene que salir. Eso es básico. Yo en mi región, por mucho menos, una gobernadora que pasaban a buscarle en la mañana a ella, y ella pasaba a dejar al hijo que le quedaba en el camino a la gobernación, y a la vuelta a veces pasaba a comprar los remedios al supermercado en el auto fiscal, ella terminó fuera. Es muy riguroso el uso de los autos fiscales. Probablemente, aunque la gente no lo crea, es uno de los hechos más graves en la administración pública. Por tanto, si se comprueba que efectivamente a ella la estaban llevando un carrete, como es lo que se ha señalado en la prensa, ella va a tener que salir del cargo, y el gobierno va a tener otra situación bochornosa de un ministro que sale por mal uso de recursos públicos, que eso finalmente es lo que sucede. Y en esto, Rodrigo, creo que, porque muchos se dicen, ustedes todo critican, pero hay un tema de fondo. Este gobierno llegó con un discurso respecto de una coherencia y un nivel de beligerancia respecto a temas como las drogas, como la probidad, como el buen uso de los recursos públicos, los pitutos. Ayer vimos a un Ceremi que sale porque pedía que los que ocuparan los cargos, trabajos, militancia, tenían que ser militantes o hijos de militantes del Partido Republicano. Entonces, pero resuelve el gobierno bien en ese aspecto, ¿no? Hay un problema de coherencia. Es que resuelve cuando ya es público. O sea, tampoco yo no sé cuál era la otra salida en todos estos casos, si eran casos que tenía que sacarlo. No tenía ninguna otra salida. Entonces, para mí no es valorable algo que está presionado. Lo valorable hubiese sido que todo este cuento que nos vendieron de los mejores, etcétera, lo hubiesen tomado antes con un equipo de gobierno que hubiese estado a la altura. Si han salido ministros, mire, haciendo el recuento de la gente que ha salido del gobierno, han salido por inoperancia, o sea, ministros, subsecretarios ministras que ni siquiera sabían leer de corrido, por drogas. ¿Cuál no sabía leer de corrido? No, la ministra Steiner. Era una cosa vergonzosa. En la Cámara de Diputados, la gente que estuvo, era vergonzosa su exposición. Y no solo eso, no tenía un plan de seguridad, etcétera. La seguridad de Chile, el plan implacable, el plan no sé cuánto que tenía, era todo de marketing del presidente Kast. No había nada. Pero además, todo lo que acontece con lo que sucedió con que se investigara una comisión investigadora. Pero le reitero, Rodrigo, inoperancia, ministros que son sacados, parte del gobierno que son sacados por problemas de drogas, delitos sexuales. O sea, y en esto yo no estoy especulando, estoy diciendo solamente constatando hechos de por qué han salido las autoridades. Entonces, a 3 meses del gobierno, 4 meses del gobierno, uno se pregunta cuál fue el casting, entre comillas, cuáles eran los equipos que preparó. Si Kast no llevaba 3 meses preparándose para ser presidente, llevaba 12 años siendo presidente, montando todo un supuesto equipo, los mejores, la gente, mucha corbata, todos de corbata, porque la corbata simbolizaba que aquí llegaba la gente, los mejores, y miren lo que estamos, o sea, inoperancia, drogas, delitos sexuales. José Miguel, pero probablemente le dirán del otro sector, le dirán, bueno, pero ¿y el caso Monsalve? Y le van a sacar los mismos que usted saca en algún minuto, como para empatar, digo. Sí, y le agradezco lo de Monsalve porque se nos saca bastante. Cuando estalla el caso Monsalve, yo y la senadora Chicardini, al instante que se sabe lo de Monsalve, pedimos la expulsión del partido de Monsalve y la salida del gobierno. Nos parecía que era lo natural y lo obvio. Los gobiernos no dejan de ser permeables a situaciones respecto a las conductas que pueda tener privadas una autoridad. El problema, como digo, de fondo es la coherencia entre lo que se dijo en la campaña del presidente Kast y lo que está aconteciendo en este momento. A propósito del partido, ¿tan más calma las aguas o no? De su partido, digo, el Partido Socialista. Sí, nosotros, el Partido Socialista está en una fase de construir un programa, de una conversación con los distintos actores, así que yo diría que estamos todos en una misma posición. Ya. ¿Y conversan todos con todos?
Sí, el diálogo existe entre el partido. Para nosotros siempre pensamos que el Partido Socialista ha tomado las posiciones correctas. Nosotros impulsamos desde el primer día una posición respecto de un partido que pudiese ser una oposición firme al gobierno del presidente Kast, y esa ha sido la posición que el partido ha ido adquiriendo en sus distintos órganos institucionales de manera colectiva. Ha resuelto justamente esta posición, por lo cual nosotros pensamos que de alguna manera estamos en el camino correcto. José. Solamente si cambiamos de tema, Dele nomás, el por tema favor. de Pero queda poco tiempo. el temporal que afectó a la cuarta región. Su hermano, el alcalde de suspendió la fiesta. Anunció que iba a suspender la fiesta de la Pampilla. Imagino que comparte esa decisión o tiene dudas de si es pertinente. ¿No había de otra? Mire, yo quiero decir dos cosas fundamentales. Lo primero es que nuestra región está profundamente golpeada. Nosotros tenemos gente que lo perdió todo. Tenemos caminos que están destruidos, puentes que están destruidos. Se calcula ya en más de 20.000 hogares que han tenido pérdidas sustanciales. Y el propio gobierno ha señalado mediante el Ministerio de Obras Públicas que la reconstrucción costaría alrededor de $700 millones. La Pampilla es una fiesta muy importante para los coquimbanos. Es una fiesta que representa la identidad nuestra. Es una fiesta, es un evento cultural. Nosotros hemos hecho incluso feriados por la fiesta de la Pampilla, porque va más allá de solo una fiesta. Por tanto, es una decisión difícil, pero el alcalde hace lo correcto, porque nosotros tuvimos una reunión el día lunes con el gobierno, donde estuvo el presidente Kast, estuvo el ministro Quirós. Y el presidente, cuando se le consultó respecto de la necesidad de recursos ahora para ir en ayuda de la gente y para reconstruir, lo que nos respondió el gobierno fue: mire, esto se va a discutir en la ley de presupuesto. Por tanto, el 30 de noviembre vamos recién a tener un proyecto para comenzar en enero. Los problemas son hoy día. La gente que tiene sus caminos destruidos y que no puede sacar el auto a su casa son hoy día. La gente que ha perdido todo es hoy día. Y al no existir recursos frescos en este momento, el alcalde Coquimbo toma una decisión que es una decisión muy pensando en la gente. Es decir, mire, son 1.800 millones que se van a destinar justamente para ir en ayuda de la gente, que se suman a otros 1.500 millones que el municipio había antes destinado, o sea, 3.300 millones para ir en ayuda a la gente, y eso creo que habla de también el orden financiero de una municipalidad que asumió el alcalde Coquimbo con 40.000 millones de deuda hace 5 años atrás. Hoy día tiene la capacidad de tener la holgura de hacer una adecuación presupuestaria y poder destinar 3.000 millones de pesos para ir en ayuda a la gente. Insuficiente aún, pero creo que habla también del liderazgo del alcalde, quien tuvo la capacidad de estar con el barro hasta la rodilla sacando a la gente, pero también tomando decisiones administrativas que van a ser muy relevantes. De hecho, el alcalde de Cerro Navia, que estaba conversando con nosotros, dijo: voy a Coquimbo, voy a su región para prestar ayuda. Entiendo que también la alcaldesa de Las Condes estuvo ayer en La Higuera, si no me equivoco, en Coquimbo, también entregando ayuda. Transversal el apoyo. Sí, es importante el apoyo para la región, es una región muy golpeada. Nosotros creemos que los recursos que el gobierno ha destinado son escasos. Se habla del 2% de emergencia como gran cosa, el 2% de emergencia, que son 1.900 millones para 15 comunas, sirvió para nylon y saco de arena. Está bien, que era importante, yo no quiero desmerecer eso, pero está muy lejos de los $700 millones que se necesitan para recuperar, que también tiene todo un tema respecto del tema productivo. O sea, si los caminos están destruidos, la minería va a demorar más en sacar sus productos. Si los caminos están destruidos, la gente de los campos no va a poder sacar hoy día ¿Valora la emergencia agrícola que decretó el gobierno? Es que, mire, yo no puedo valorar cuando el ministro un día antes señala que no hay ningún afectado. Oiga, no hay ningún afectado si las lluvias arrasaron con toda la infraestructura hídrica, con los campos. Entonces, valorar, sí, uno puede decir es lo correcto, pero yo no andará haciéndole valoraciones a ministros que son realmente desatinados con lo que dicen. O sea, el ministro del alcalde de Montepatria lo señaló persona no grata en su comuna. O sea, ¿cómo un ministro señala eso? Y que además es una seguidilla. Si el ministro Barros durante esta tragedia andaba en Hawái, ministro de Defensa, a cargo del ejército. ¿Puede haber sido importante ir a esa reunión en Hawái? Sí. Si era importante que estuviera Chile, mande al subsecretario para allá. El ejército llegó, ¿no? El ejército llegó tarde.
Porque la zona de catástrofe se decreta en Chile, se decreta en Coquimbo cuando ya los alcaldes estaban contando a los muertos. Entonces nosotros le pedimos antes, hay oficios parlamentarios que se le dijo que antes el gobierno tenía que desplegar. Nosotros tuvimos una reunión con el gobierno y le dijimos al gobierno, mire, están identificadas las quebradas, ustedes lo que tienen que hacer es disponer previamente la maquinaria en los lugares donde ya se sabe más o menos que se van a cortar las vías, donde van a bajar las quebradas, y hay que disponer del ejército en nuestros lugares. Y cuando nosotros hicimos llamados al gobierno, desesperados, porque cuando nosotros hacemos los llamados al gobierno, nosotros lo hacemos porque la gente nos llamaba diciendo que el agua se había llevado a su familia, y el gobierno nos respondía con unos reels de ministros diciéndonos, sacándonos la academia encima y diciéndonos que estaba muy bien. Y yo creo que hubo problemas, se lo dijimos al presidente, que ese tipo de situaciones no debe acontecer. Los ministros, lo dijo bien el gobernador, que es alguien de Chile Vamos, señaló que habían ido solo a sacarse fotos. Por tanto, creo que hay problemas de fondo en la manera como se manejó la emergencia, y ahora hay más problemas de fondo respecto a la reconstrucción. Le hemos planteado salir al gobierno, le dijimos al gobierno, veto aditivo, inclúyalo en la reconstrucción. Hay un proyecto de reconstrucción, que sabemos que de reconstrucción tiene bien poquito, hagámoslo de reconstrucción de verdad. El gobierno dijo que no. El alcalde le planteó al alcalde de Coquimbo en la reunión al presidente, suspendan un año la política de las contribuciones y esa plata destinen a la reconstrucción. El gobierno dijo que no. ¿Usted cree que Matías Walker va a votar a favor o va a rechazar el proyecto el martes? Él ya ha votado a favor de prácticamente todo el proyecto, por tanto... Pero es que estaba pidiendo recursos para la comuna, que se metiera también recursos como en la ley de reconstrucción. No sé cómo va a votar el senador Walker. ¿Pero qué esperaría usted? ¿Qué le gustaría que votara? Yo espero que de todos los políticos que tengan coherencia en su discurso. Y él ha sostenido que espera un apoyo y recursos frescos, y recursos frescos no es la ley de reconstrucción, o sea, el 2027, recursos frescos es ahora. Sí. Y le hemos planteado vías al gobierno. Hay un sobreprecio de la ley del royalty, que ellos perfectamente pueden destinarlo. Pudiesen alguno de los 3.500, 4.000 millones de dólares de esta reforma tributaria que está hoy día haciéndose, haber restringido y haber dicho, mire, ¿sabe qué? En vez de beneficiarlo al 1% más rico de este país con estos beneficios, a contar de ahora, lo vamos a hacer a contar de enero, y esa plata la vamos a destinar ahora a reconstruir. Nada de eso aconteció. A propósito de la mega reforma, yo le preguntaba cómo está el agua en su partido. Usted me decía, calma, estamos conversando, hay consenso. ¿Qué lección sacan usted, el partido, y usted en lo particular, de todo lo que generó la negociación y lo que se originó al interior del partido producto de este tema? Mire, nosotros bien lo señalamos en ese momento, era más complejo. La foto del Partido Socialista levantando las manos con el ministro Quirós, con la mega reforma, que una disputa interna que probablemente a los 10 días ya nos iba a recordar. La foto con el ministro Quirós era una foto que iba a permanecer en el tiempo como una foto simbólica respecto de haber apoyado una reforma que va a envejecer muy mal. Si esta reforma, y quiero decirlo muy responsable, nosotros nos vamos a encontrar probablemente en un año más, en 2 años más, y las cifras de desempleo van a ser más o menos las mismas, el nivel de crecimiento va a ser más o menos el mismo, pero lo que sí va a cambiar es que vamos a tener un Estado deficitario, vamos a tener mayor deuda pública, probablemente vamos a tener la deuda pública más grande de las últimas décadas, de la historia desde que se cuenta esto, y vamos a tener recortes sociales. ¿Le falta un liderazgo a su sector? Es que Como dijo en la entrevista el domingo el ministro Alvarado, ¿estaba de menos un liderazgo? No, es que el ministro, yo me preocuparía del liderazgo más bien del gobierno. Yo creo que ahí que falta... Se ha visto una oposición que está un poco desarticulada, particularmente en la mega reforma, negociando algunos PPD con el gobierno, el propio partido suyo, el Frente Amplio, haciendo propuestas por separado. No, yo desdramatizo eso. Nosotros tuvimos una derrota monumental en enero. Por tanto, el pensar que va a haber una única coalición sólida a los 4 meses de esa derrota es no entender cómo funciona la política. De hecho, creo que el nivel de cohesión es bastante más grande de lo que pudiese haber acontecido. O sea, si nos ganó la ultraderecha, esto pudiésemos haber terminado dividido en 10. Hoy día hay reuniones, hay nivel de organización. ¿Pero hay una sola oposición o hay matices, cree usted? Es que hay oposiciones que son distintas, porque partimos desde la oposición
amigable Sí. que de Kaiser, yo no sé si es una oposición, pero porque hoy día él mismo dice que le pone la música al gobierno. Ya, pero en su lado. Y está el PDG, que también juega rato Ya. de oposición, pero le pone los votos. Y en el mundo, yo más que de oposición hablaría del mundo progresista. El mundo progresista tiene el desafío de poder construir la unidad necesaria para poder generar un proyecto que tenga la capacidad de ofrecerle una alternativa a ¿El Chile. Frente Amplio entra en ese sector? El Frente Amplio claramente Ya. entra de ese sector. Y para terminar, no me dé un nombre, pero ¿a usted le gusta la continuidad o el cambio si tuviera que votar, por ejemplo, en la elección del Frente Amplio? No, yo soy muy respetuoso, tengo una muy buena imagen de ambas, conozco a toda la gente que está en la lista de Consuelo Martínez y conozco a toda la gente que O esto se está, responde, me siento 3 bancos ¿le más allá de ¿Le caer gusta el cambio o la yo más. continuidad? Es que depende, si las Ya. cosas, yo creo que es una decisión que respeto mucho el Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido importante para nosotros, es un partido que además se ha calificado como socialista. ¿Cuándo hay elecciones en el PS? ¿Cómo? ¿Cuándo hay elecciones en el... En marzo del próximo año. ¿Y ahí a usted qué le gustaría, el cambio o la continuidad? Yo creo que el Partido Socialista necesita un nuevo aire. El Partido Socialista necesita tener la capacidad de poder generar un proyecto. ¿Y se ve que- ahí? ¿Ah? ¿Se ve ahí liderando el PS usted? No, dentro de mis intenciones no No está está. liderar el Partido Socialista, pero creo que el Partido Socialista sí puede hoy día generar, tiene buenos cuadros el Partido Socialista, liderazgo importante, jóvenes y también gente experimentada, y yo creo que eso puede perfectamente generar un proyecto. A mí no me gusta esto del primos inter pares, Ya. como que nosotros somos los... No, yo creo que el Partido Socialista es un partido llamado a No, no generar está de acuerdo con condiciones. Buen Chumilla entonces usted en eso. Es que decirlo desde el Partido Socialista sería un poco Porque presumido y no creo que corresponda. Es que por eso le menciono a Buentumilla, porque él apuntó al Partido Socialista. De ahí tiene que salir este primo interpares. Es que yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de tener un nivel de cohesión para ofrecerle un proyecto a Chile. Y eso tiene que, a mi juicio, construirse desde dos situaciones. Primero, una defensa firme de la gente. Yo creo que hay que ser firme con un gobierno. Este es un gobierno de ultraderecha. El debate respecto a si es de o no de ultraderecha, creo que es un debate que es inoficioso. Es un gobierno de ultraderecha. Escuchaba a alguien que decía, no, que no era un gobierno de ultraderecha porque era un gobierno que se acercaba a Chacarillas, como si ser pinochetista no fuera ser de ultraderecha. Pero además tiene que ser una coalición que tenga la capacidad de ofrecerle una alternativa a Chile, un proyecto a Chile. Y ese es el desafío que tenemos ¿Y quién por es su delante. candidato para presidir el partido? No, yo lo creo quiere que... decir. ¿Cómo? No lo quiere decir. Yo creo que el partido tiene todavía que iniciar su proceso electoral. Hay gente que pudiese encabezarlo, que creo que va a ser muy relevante la decisión que tome sí o no del ex ministro Elizalde. Creo que eso va a ser una situación importante, pero en su momento habrá que definir de una manera colectiva si hay competencia entre el Partido Socialista para ver quién puede ser el próximo presidente. Muy bien, pues, ¿le gustó en algún momento Los Prisioneros? Siempre me Siempre. han gustado los prisioneros. Entonces quédese, porque en un ratito más viene Miguel Tapia, que es ex baterista de Los Prisioneros, que va a estar acá en Viernes de Culto en la redacción Victoria de La Villazón. Tercera. Diputado. Y además sus canciones Mira. están muy vigentes. Sí, Yo claro, por supuesto. Desde ultraderecha hasta pateando piedras, creo que Bueno, son canciones. no es ni Tapia ni González, pero es Manucheri, el diputado del Partido Socialista con nosotros acá en la reacción. Gracias por venir. Gracias, Suerte, Rodrigo. que esté muy bien. Josemi, muchas gracias. Muchas gracias.